comienzo a la edad de 16 años en el vicio del alcohol y del cigarro. A los 21 años me caso, pero mi matrimonio yo lo vivo como si yo estuviera soltero. Eso me trae problemas con mi esposa. Al año tenemos nuestra primera bebé, pero ella, mi bebé, a los 3 meses le encuentran problemas de convulsiones. Ella empieza a convulsionar de la nada. Tuvimos que ir con especialistas, con particulares, y para ir con un particular, pues eso teníamos que tener pues una solvencia económica, más no la tenía. Yo estaba trabajando en un taller automotriz donde mi salario era muy bajo, no alcanzaba para nada, más para el vicio sí alcanzaba. Entonces descuidaba a mi familia, empecé a pedir prestado para poder solventar esos gastos. Era día miércoles, jueves, yo ya tenía que pedir prestado para tener para la leche, para los pañales, para el alimento de mi hija. En ese tiempo, en ese lapso, yo caigo en cama, más o menos un aproximado de 6 meses. Me encuentro en una hernia inguinal, más también una hernia en el cordón espermático, donde era riesgoso y yo tenía que ser operado y que yo ya no tenía que cargar cosas de no mayor de 1 kilo de peso. Estaba estudiando la carrera de técnico automotriz, mas yo quería poner mi propio negocio, mi propio taller. Entonces, cuando me dicen eso, que yo ya no podía hacer ningún esfuerzo y que ya no podía trabajar en eso, pues me trajo más inseguridad. ¿Por qué digo más? Porque yo era un hombre inseguro. Nosotros estábamos en la casa de mis padres, estábamos viviendo ahí, de prestado. En el tiempo que yo caigo en cama, mi hija con el tratamiento, lo que nos ayudaban eran los familiares. Más fue por un tiempo, porque yo estuve así más de 6 meses. Entonces, pues un tiempo te ayuda. Ya después eres una carga. Y nos vamos en la casa de mi suegra. Pero estando en la casa de mi suegra, las cosas fueron peores. Peores porque seguían lo mismo, la misma situación. Entonces, de cambiar de un lugar a otro era exactamente lo mismo. Yo le llegué a decir a mi esposa que, porque yo creía en Dios, mas yo creía en Dios a mi forma, a mi manera, como una religión. Y yo le llegué a decir a mi esposa que era lo que Dios quería para nosotros y que así teníamos que aprender a vivir. Y que si ella no quería aprender a vivir así, que mejor cada quien por su lado, que yo me quedaba con mis hijas. Entonces, lejos de tener una indignación para poder salir adelante, era un conformismo, porque yo no sabía quién era Dios. Escuchaba, pero no sabía quién era. Conozco la Universal por la invitación de mi suegra. Yo escuché una prédica que decía que buscar primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces comprendí que Dios no quería eso para mí, que Dios no es religión, que Dios no nos quiere ver así oprimidos. Abracé esa palabra, la hice mía y dije, Señor, aquí está. Cuando escucho hablar del diezmo, entonces dije, si yo ya entregué toda mi vida, tengo que entregarte todo. Todo, tengo que ser obediente a tu palabra. No solo como antes, algunas cosas que yo quería, mas en obediencia dije, yo voy a hacer. Comencé a diezmar y yo hice esa prueba con Dios. A partir de ese momento se cae la venda que tenía en los ojos, se me abre la visión, empiezo a comprender que sí puedo, ya no soy ese hombre inseguro, empiezo a participar, empiezo a hacer pruebas, se viene lo que es la construcción de mi propia casa. Dios cumple mis sueños, ahora tengo mi propio centro automotriz, hay 7 personas trabajando conmigo, que depende toda su familia también de ese negocio. Yo pude pagar lo que debía, ya no pido más prestado, las necesidades de una familia las puedo cubrir. Mi matrimonio es restaurado, yo ya salí de los vicios, nos llevamos muy bien, convivimos, platicamos, pero ahora todo en la presencia de Dios. Yo no tuve que ser operado, mi hija sanó, no tomó medicamento para convulsiones, jamás. El Espíritu Santo en mi vida lo es todo, es el primer lugar. Ahora mi vida tiene sabor, tiene olor. Soy un hombre tranquilo, con paz, amoroso y en la presencia de Dios, que es mi mayor bendición.